Nosotros, Alberto Echegaray, analista económico, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y máster en Administración Pública de la Universidad de Georgetown. Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, toda Latinoamérica. Buenas tardes, Carlos. Nosotros debemos tener algunos bemoles aquí porque pensábamos en que cuando estábamos encerrados, desde los grandes negocios hasta los más pequeños estaban sufriendo, pero que al abrir eso iba a mermar, que ya no iban a estar en una situación de un ahogo quizás financiero. Entonces, cuando el fondo dice nos vamos a recuperar pero no tan rápido, ¿en qué traduce? Bueno, todas las curvas que estamos viendo nos están mostrando algo. Una mayor o más larga cuarentena no favorece la cantidad de personas que no son infectadas o que fallecen. Pero de lo que sí estamos seguros, que las cuarentenas más largas están afectando de una forma muy negativa todas las economías. Mientras más larga es la cuarentena, la economía está yendo peor. Esto es algo que estamos viendo en todos los casos en este momento. Los factores, y volviendo a lo que decía el Fondo Monetario, globales, que vemos es una mayor volatilidad en los mercados bursátiles. Vemos en América Latina que la producción de China para exportar ha disminuido, y esto afecta a todos los países de América Latina que exportan commodities. Y algo que es muy importante, los servicios en América Latina. Más del 60% del empleo de América Latina está en los servicios y representa más del 70% del PBI regionalmente. Y es una economía que está afectada, y sobre todo la economía informal. América Latina tiene 650 millones de habitantes, 292 millones son los trabajadores. Y lo interesante de esto, que la mitad, 160 millones, están en la informalidad. ¿Qué significa esto? Trabajadores que son los más golpeados, que se han quedado sin ingresos ni seguros de desempleo, y algunos países han colaborado con diferentes programas sociales. Pero esto es un poco los factores a nivel general. Un golpe al turismo, países en Centroamérica y el Caribe que viven del turismo prácticamente, y sobre todo una caída en la demanda de dos elementos, sobre todo en la parte de minería, que es el cobre y el oro, y es por eso que vemos una disminución enorme en la economía y la afectación de la economía del Perú, ¿no? En este caso, que llega a una disminución de un 13%. Cuando usted habla de esa situación particular en América Latina y común para nuestros países, ¿cómo podemos medir esa recuperación? ¿Cómo la puede ver la señora Rosa, el señor Esteban, que nos está viendo en este momento y dice, pero sí, la economía se recupera, el país dice que está bien, que el Producto Interno Bruto puede recuperarse en los próximos trimestres, pero mi negocio está cerrado, mi negocio quebró porque yo tenía que pagar una renta o un arriendo o un alquiler, como se diga en nuestros países, y no tenía la posibilidad de abrir? Bueno, esto es la gran pregunta para todos los países de América Latina y del mundo. Están sufriendo básicamente, estamos hablando del sector de servicios o también las industrias, de toda esta crisis. Yo pienso que es momento de empezar a abrir las economías. Se está esperando que una vacuna del COVID-19 para recién el primer cuarto del año que viene, pero sí o sí hay que buscar un equilibrio entre la economía y el virus. Si no se abre la economía, sabemos que el virus tiene una letalidad que es mucho menor del 1%, en algunos casos es medio punto, en otros países y en otros sectores es del 2%, pero tenemos que empezar a abrir las economías y tenemos que seguir adelante y salir adelante, no hay otra.
Yo pienso que no hay Sí. otra forma. Pero cuando usted dice hay que abrir las economías, ¿qué tan grave, qué tan grande, qué tan profunda es esa herida que quedó? En los casos que le mencioné en mi cuestionamiento anterior, a propósito de lo que para cada uno de nosotros ha representado eso. Lo que no estamos hablando del Estado como tal tomando la decisión de si abrir o no. Estamos hablando de cada una de las personas que tiene que o volver a hacer una gran inversión para poder levantar esa puerta y abrirla a sus clientes, y aquellos que tienen que invertir además tiempo y esfuerzo para que esos servicios que van a brindar estén listos, es decir, tener ese producto o servicio que voy a ofrecer. Sí, esto va a ser muy difícil en los próximos meses. Imagínese, para ponerlo en términos generales, los sectores industriales se han estancado en América Latina mucho más que en Asia y en países desarrollados. Tenemos como dije antes, una mayor cantidad del empleo que se encuentra en el área de servicios e informal y el sistema de autoempleo. Las remesas, de las cuales digamos, dependen muchísimos países en Centroamérica, también han sufrido, porque la gente que manda dinero a casa, que vive en Estados Unidos, en Europa o en los países desarrollados, no manda más este dinero, porque está la economía parada. Y hay otro factor muy importante, que es la transformación tecnológica. Esto agudiza la tendencia. Los servicios con presencia física se han básicamente suplantado por los servicios electrónicos. Los trabajos menos remunerados y con personas menos capacitadas han sido reemplazados directamente, para ponerlo en un ejemplo, por máquinas. Ahora, ¿cómo volvemos a la normalidad? Tenemos una apertura de la economía, pero tenemos el virus también. Entonces, nos encontramos en un problema y un dilema en donde cada lugar físico que está abierto se necesita una distancia social, y esto tiene una implicancia directa en la cantidad de puestos de trabajo. En un lugar que antes trabajaban 20 personas, se necesitan menos de 10. Entonces lo que tenemos hacia adelante es tratar de sobrevivir los próximos meses hasta que se active la economía, no solo en América Latina, sino también en el mundo. Cuando hablamos, cuando hablamos Sí. de esta sustitución, estamos hablando de, estamos cerrando puestos de trabajo para poder avanzar en esa reapertura o en esa reactivación mejor. Bueno, muchos países y muchas industrias han tenido que básicamente disminuir sus plantas de trabajadores. Es decir, bajar la nómina de la empresa para que la empresa tenga el sustento y la posibilidad de ese músculo financiero de reactivar. Mire, lo que hemos visto es, hay ayuda de los gobiernos, pero no es suficiente. Hay un aumento en el gasto fiscal, ha habido en ciertos países ayudas con créditos a empresas, se ha ayudado también en ciertos sectores con los salarios, pero esto no es suficiente. No es suficiente, y vemos caídas enormes, sobre todo en el mes de septiembre y en el mes de agosto, que las caídas en las economías han llegado al 30%. Entonces, estamos proyectando unas caídas menores, pero esto va a ser paulatino y no vamos a salir tan fácil. ¿Cómo ve Alberto Echegaray el 2021? Porque es que recordamos y hemos visto en redes sociales, quizá para la distensión, aquellos memes que dicen el 2020 es mi año, y fíjese lo que ha pasado. Pero podemos decir en una previsión, ¿cómo será el 21? Bueno, tenemos varias previsiones. El Fondo Monetario, hablando del informe, está previendo un crecimiento económico para todo lo que es América Latina y el Caribe. En términos generales, está previendo casi una caída del 9%, 10% en general para todos los países este año en promedio, y prevé un crecimiento del 3.5 para el año próximo. Yo pienso que va a estar el crecimiento alrededor del 2 más que del 3.5. Y hay grupos de países a los cuales les ha ido mejor y hay otros que les ha ido peor.
Y estos países se dividen, por un lado, los países que son más afectados en las exportaciones, México, Perú, Colombia, Bolivia, y los que han sido menos afectados, donde tenemos a Brasil, a Chile, a Costa Rica, y hay un grupito que es un grupito selecto de 3 países que son realmente los menos afectados. Acá tenemos a Uruguay, a Guatemala y a Paraguay, con caídas que van en su economía entre un 2 y un 5%. Ahora, ¿va a ser bueno el 2021? Va a mejorar, pero las expectativas de mejora del fondo para mí son mucho más positivas y una expectativa mucho más positiva de la que yo veo para el año que viene. Alberto Echegaray, analista económico, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, máster en Administración Pública en la Universidad de Georgetown. Ha estado con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Hasta la próxima. Hacemos rápidamente